vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, creación te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que brilla como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, creación te adora, hoy los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, tú eres la luz que brilla como un fuego ardiente.
poderoso. Jesús, fuente inagotable de vida y salvación. Jesús, fuente inagotable de vida y salvación. Poderoso, príncipe de paz, y tú gobiernas y con autoridad, y tu reino y permanecerá para siempre. Jesús, fuente inagotable de vida y salvación. Jesús, fuente inagotable de vida y salvación. Poderoso y príncipe de paz, tú gobiernas y con autoridad, y tu reino y permanecerá para siempre. Y poderoso y príncipe de paz, y tú gobiernas y con autoridad, y tu reino permanecerá para siempre. Para siempre. Para siempre. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna. Libertad sobre la esclavitud del pecado. Y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios. Somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica que hemos titulado No es un punto de vista. La Biblia nos enseña que un propósito de Dios por medio del sacrificio de Cristo fue cambiar su relación con nosotros. Dios ya no quería vernos como malvados pecadores. Dios quería vernos como no culpables de nuestros pecados. Y esto no es un punto de vista. Esto es una verdad de Dios. Así es que, ¿estamos listos para empezar esta palabra? ¡Empecemos!
Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. De verdad que Dios quería vernos como no culpables de nuestros pecados. Y esto no es un punto de vista solamente de intérpretes de la Biblia. Esto es una verdad. La Biblia nos enseña que un propósito de Dios por medio del sacrificio de Cristo fue cambiar su relación con nosotros. Y el cambio de esa relación incluye el dejar de vernos como malvados pecadores. Su meta, la de Dios, era que ya no fuéramos culpables de nuestros pecados. Qué hermoso, ¿verdad? Su meta era que ya no fuéramos culpables de nuestros pecados. Cristo logró este propósito. Fue tan perfecto el sacrificio de Cristo en la cruz que Dios Padre pudo poner sobre Jesús el peso de todos nuestros pecados, culpas y maldades y acabar con el poder que ejercían sobre la humanidad a través de la muerte del cuerpo de Jesús. Cuando el cuerpo de Jesús muere, Dios acaba con el poder de todo el pecado, de todas las maldades y nuestras culpas. Dios quería acabar con el sistema que condenaba a los israelitas a ser pecadores delante de Él. Hagamos una pausa. Muy bien, entendamos lo siguiente. El Mesías estaba siendo esperado por un solo pueblo. El resto de la humanidad no judía, nosotros, los gentiles, no conocíamos de Dios, no sabíamos de ninguna de sus promesas, mucho menos la humanidad estaba esperando a un Salvador. Así que la humanidad en general no estaba esperando al Mesías, al Cristo. Solo lo estaba esperando el pueblo de Israel. Por eso es que quiero empezar desde este punto, ¿vale? Bien, repito, Dios quería acabar con el sistema que condenaba a los israelitas a ser pecadores delante de Él. Esto había que cambiarlo porque Dios los había escogido a ellos en Abraham para hacerse de un pueblo santo, un pueblo que pudiera adorarlo y en el cual Él poder habitar. Pero bueno, la ley, la misma ley que Él le dio a Moisés, le impidió siempre que realmente los israelitas fueran santos delante de Él. ¿Por qué? Porque la ley terminó, en vez de ayudarlos a ser justos, a ser santos, a ser puros, a ser el verdadero pueblo apartado para Dios, la ley lo que hizo, al no poder ayudarlos a ser santos, la ley lo que hizo fue acusarlos de pecado. La ley se convirtió en uno de los principales acusadores del pueblo israelita. La ley demostraba que ellos no eran santos, sino pecadores. Así que Dios quería acabar con el sistema que condenaba a los israelitas a ser pecadores delante de Él, la ley. Esto había que cambiarlo, porque de continuar así no podían ser nunca verdaderamente santos, justos o perfectos delante de Él. Y como siempre digo, la ley de Dios es buena, mi querido hermano, te lo repito. La ley de Dios es buena, perfecta, pura y santa. Yo no estoy en contra de eso, nunca voy a predicar en contra de eso. La ley es buena, la ley es santa. Los que no somos santos, los que no somos perfectos, los que no somos puros, somos nosotros, los humanos, no solo los israelitas, el resto de la humanidad. Así es que, como siempre digo, te repito, la ley de Dios es buena, perfecta, pura y santa. Pero ninguna persona que trate de justificarse ante Dios por medio de la ley alcanzará a ser visto como santo por el Señor. ¿Por qué? Te lo repito, porque como la ley es tan santa y perfecta, no pudo ayudar a los israelitas a ser santos y perfectos. No tenía el poder para transformarlos en personas justas. La ley no tiene ese poder. Así que la ley simplemente los acusó como pecadores. Los señalaba de todas sus faltas ante Dios. Tú eres pecador. Eso es lo que hacía la ley. Así que el Señor tenía desde el principio la meta de cambiar esto.
Dios se dispuso desde el principio, antes de crear al mundo, lograr justificar y santificar a los israelitas a pesar de sus pecados. Así serían verdaderamente el pueblo santo que él había apartado para sí mismo. Un pueblo libre del pecado, como buscaba la ley, era la única forma de que fuese santo ante Dios. Así que Dios quería crearse ese pueblo santo. Un pueblo santo es un pueblo sin pecado. El problema era, como te he dicho muchas veces, que la ley de Dios dada a Moisés no lograría esa meta de hacer que el pueblo no tuviese pecado que lo acusara, porque, como te lo digo una vez más, la ley no transforma a nadie en una nueva criatura libre del pecado. La ley no hace eso. Así que cuando Jesús se sacrifica en la cruz por nosotros, Dios Padre logra el perfecto acuerdo para declararnos libres del pecado y hacernos un nuevo pueblo para Él mismo sin pecado. El acuerdo para esto era simple. Dios mismo pagaría el precio requerido para hacernos libres de pecado, para hacernos santos permanentemente. Así que su Hijo, quien es Él mismo, pagó el precio por nuestra salvación, redención y reconciliación con Él mismo, con Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! E hizo el pacto Él con Él. Y nadie estaba allí en ese momento del pacto, porque cuando se hizo el pacto, el primero, el antiguo, el que llamamos antiguo, estaba Moisés de intermediario y estaba todo el pueblo. Y cuando Moisés les presenta el acuerdo, las condiciones, las leyes que tenían que cumplir, ellos dijeron que sí, ellos cumplirían todas esas leyes y preceptos y estatutos, parámetros, reglas que Dios disponía para que fuesen su pueblo. Y entonces poder recibir todas las bendiciones de Dios. Ellos dijeron, sí, estamos de acuerdo, y allí se cumple el pacto y se hace el acuerdo mediante el derramamiento de sangre. Se mató un animal, se derramó la sangre de ese animal y se confirmó el acuerdo. Ellos estaban presentes, pero cuando Dios hizo el nuevo pacto, ningún ser humano estaba allí. ¿Por qué? Porque no fue aquí en la tierra donde se presentó la sangre del sacrificio. Cristo entró en el verdadero santuario, ese que había visto Moisés y del cual hizo pues una versión que fue la del tabernáculo, ese que era móvil, el de la carpa, ya sabe cuál es. Y entonces allí Cristo entra en el verdadero santuario no hecho por manos humanas y presenta su sangre como sacrificio por nuestros pecados, para redimirnos, para reconciliarnos con Dios. Entonces allí se acepta el sacrificio, se acepta la sangre y hace el pacto Dios con Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dicen amén. Así sea, está cumplido. Y ese nuevo pacto tiene como beneficiario, como nosotros, herederos de un testamento, por medio de un muerto es que hay un testamento, y Cristo murió, así es que, y resucitó. Pero esa muerte nos dio derecho a que ese nuevo pacto nosotros seamos los únicos beneficiarios. No solo los judíos, sino también nosotros. Pero sigamos con el hilo de lo que estamos diciendo. A los israelitas, acostumbrados a tener que esforzarse para cumplir la ley, cosa que los hacía sentirse merecedores del aprecio de Dios, la obra redentora y santificadora de Cristo les pareció extraña y ridículamente fácil para ser cierto. Así es. Dios hizo todo el trabajo, él mismo fue el sacrificio. Esto es extraño, es demasiado fácil. Esto es demasiado fácil y sencillo de recibir como para que sea cierto. A los israelitas les pareció, los de aquel entonces les pareció tan fácil la santificación y salvación ahora por medio de la fe en Cristo, la fe de que su sacrificio por nosotros fue aceptado por Dios, que hasta hoy lo ven como algo ridículo. Es que es inverosímil, como que no participo, ¿cómo que no tengo que hacer nada para recibir esto? Es demasiado fácil para ser cierto. Y como estamos a veces demasiado acostumbrados en esta vida a que las cosas muy fáciles suelen ser malas y falsas, entonces ellos dijeron, esto no puede ser cierto. Además, al ser el mismo Dios, Jesucristo, el que hizo toda la obra de redención y reconciliación, les quitó cualquier protagonismo que quisieran ellos seguir teniendo en el tema de la salvación y justificación, porque los religiosos, los rabinos, se sentían merecedores, se sentían justos, se sentían dignos, santos, por mérito propio delante de Dios, porque la ley era para alcanzar por mérito propio, o sea, por cumplirla toda,
la justificación delante de Dios. Entonces eso me convertía en mi propio héroe. Ahora, nadie pudo ni podrá hacerse justo delante de Dios por cumplir la ley, porque nadie la va a poder cumplir. Por lo tanto, Cristo, al hacer toda la obra de redención, Él solo nos quitó, bueno, les quitó a los judíos de aquella época, a los religiosos, a los maestros de la ley, les quitó todo el protagonismo, y Dios le da todo el protagonismo, le da la victoria, le da el derecho de aplauso a su Hijo, a Cristo. Él es el único que ahora tiene derecho de ser adorado, de ser aplaudido, de ser reconocido como el vencedor. Así es que Cristo se queda con el protagonismo de nuestra salvación y justificación, y nos regala por medio de la fe, de creer en Él, el derecho de ser salvos de la muerte eterna y de ser considerados por Dios Padre como justos y santos permanentemente. Y es muy importante que tengamos esta palabra presente, permanentemente, porque en el primer pacto, en el antiguo, en el pacto con Moisés, en ese pacto no era permanente el tema de la justificación y la santidad. Si hubiese sido permanente, no habría necesidad de hacer sacrificios por lo menos una vez al año por cada persona o por familia. Y muchos hacían más de ese sacrificio al año porque se sabían pecadores. Así es que no eran justos ni santos permanentemente. Necesitaban periódicamente volver a adquirir esa santificación por medio del derramamiento de la sangre de los chivos expiatorios, o sea, de los animales que tomaban el lugar de los pecadores. Así es que Cristo toma el protagonismo y Él mismo hace que todo esto sea fácil de recibir, sin hacer nosotros nada, sin que hagamos obra alguna para ganarnos tal bendición. Era absurdo para los israelitas de aquel entonces. ¡Wow! Y le siguió pareciendo a muchos absurdo hasta el día de hoy. Y cuando supieron los israelitas que Dios había incluido al resto de la humanidad que tuviese fe en Jesucristo como miembros ahora del pueblo santo de Dios, colapsaron. ¡Wow! Esto no puede ser obra de Dios. Esto es lo más absurdo. Jesús es absurdo. No puede ser, ¿verdad? Y en esa posición se quedaron. Así es, mi querido hermano. Yo los entiendo. No es fácil provenir de un pacto donde tú te tienes que esforzar tanto para ser santo, para ser justo, para ser digno delante de Dios, y de pronto venga el mismo Dios y cambie las reglas y diga, muy bien, ahora yo mismo es el que he hecho que todo sea factible, que acceder a mi presencia sea factible, que estar conmigo sea factible, que yo pueda morar en ellos es factible, solo por medio de la fe en Jesucristo, porque bueno, Él hizo la obra redentora por todos ustedes. Wow, eso es difícil de recibir, y más difícil todavía de mirar a gente que no conocía a Dios, que no tenían ninguna vela en este entierro, como diríamos en buen panameño, y que ahora solo por creer en Jesucristo también son merecedores de toda la promesa a Abraham que le había dado Dios. No puede ser, eso fue difícil para ellos, totalmente absurdo. Ahora ya no es por mérito propio, ahora es solo por fe en Jesucristo, y le da entrada a cualquier persona. Así que ya, ¿de qué me sirve nacer israelita?, dirían ellos en ese momento. Así que fue absurdo para ellos. Puedo entender eso humanamente hablando. Sin embargo, la Torá hablaba de Cristo siempre. La Torá, la ley, los profetas habían profetizado esta obra redentora del Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo nos hace ver que hacer un pueblo santo, permanentemente santo, entre los judíos y gentiles que creyeran en Jesucristo, siempre había sido el plan misterioso, el plan secreto de Dios. Y Dios se lo reveló a Pablo y a otros apóstoles en aquellos días por el éxito de la obra de Jesucristo en la cruz, para que todos ya supiéramos de qué se trataba ese plan misterioso. Hacer ahora un solo pueblo, tanto de los judíos que creían como de los no judíos gentiles que creían, un pueblo santo. Y este pueblo santo, ahora sí, permanentemente justo, permanentemente justificado, permanentemente santificado delante de Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Así que Dios logró lo que quería, hacerse un pueblo sin pecado en el cual vivir y hacerse espiritualmente uno con ellos. Con cada uno de los miembros de ese pueblo, hacerse uno espiritualmente. Por lo tanto, Dios, escucha esto, mi querido hermano, por lo tanto, Dios no te ve
no me ve como pecadores tratando de ser santos. Dios Padre nos declaró justos y santos por creer en Jesucristo, y así es que nos ve. Él no nos ve como pecadores tratando de ser santos, nos ve justos y santos por medio de la fe en Jesucristo. Punto. Así es. Y así de fácil, así de accesible, así de sencillo, así de simple. Ya somos justos y santos por creer en Jesucristo. No nos ve Dios tratando de ser justos y santos. Nos ve ya justos y santos por tener fe en Cristo Jesús. Y esto no es un punto de vista, no es mi punto de vista. Es la verdad de la gracia de Dios en Cristo Jesús. La gracia de Dios en el nuevo pacto por medio de Cristo enseña que el Señor ya no nos trata como pecadores, los cuales tenían por lo menos una vez al año que presentar sacrificio de animales por sus pecados para obtener paz con Dios. La gracia de Dios en el nuevo pacto por medio de Cristo nos revela que el Señor ya no nos trata como a pecadores, sino como redimidos y reconciliados con Él, con Dios. Entonces, ¿por qué en tantas congregaciones, y esta es la pregunta, por qué en tantas congregaciones se sigue haciendo tanto énfasis al predicar, al enseñar en nuestros pecados, en que somos pecadores, y no enseñan que ya no somos pecadores delante de Dios Padre? Esto es así, mi querido hermano, porque el enfoque exclusivo de esas congregaciones sigue siendo el Antiguo Testamento, sin incluir correctamente el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento para interpretar el trato de Dios con su pueblo, la Iglesia de Cristo, ahora. Quieren interpretar el trato de Dios con la Iglesia de Cristo a través del Antiguo Pacto, sin incluir el Nuevo Pacto. Si no incluyo el Nuevo Pacto, entonces no estaremos interpretando bien el trato de Dios ahora con la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Nosotros que estamos sentados en lugares celestiales, ya no somos tratados con un pacto que no tenía nada que ver con semejante verdad espiritual, y lo voy a decir de esta manera, con semejante posición que tenemos ahora en Cristo. Porque esta es la verdad, mi querido hermano, es la posición que ahora tenemos en Cristo. Ya no se trata de una obra que hayamos hecho, no se trata del esfuerzo humano por aceptar, creer y buscar cómo cumplir la ley de Moisés. No, mi querido hermano, ya no se trata de nacer de un pueblo, no. Se trata ahora de la posición que tenemos en Cristo delante de Dios. Y esa posición es el cuerpo de Cristo. Somos la familia de Dios. Al ser su cuerpo, nosotros estamos ya sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Wow, el antiguo pacto no tenía nada que ver con esto. Era inverosímil. Es inverosímil para una persona que aún viva en ese pacto, mi amado hermano. Así es que, ¿por qué es que en algunas congregaciones todavía se sigue hablando siempre de dale con el pecado de la gente, que tú eres un pecador, que eres un pecador? ¿Por qué siguen haciendo eso? Porque ven la relación de Dios con la Iglesia de Cristo a través del antiguo pacto. Si no incluyo el nuevo pacto, no podré entender que la relación cambió. Así es, así de sencillo. La manera correcta de ver ahora a Dios, cómo trata, cómo se relaciona con sus hijos, con su pueblo nuevo santo, es entender el nuevo pacto. Y para entender el nuevo pacto necesitamos conocer al artífice, al que hizo posible este nuevo pacto, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Si pensamos que Dios se relaciona y trata a la Iglesia de Cristo en los parámetros del antiguo pacto de Moisés, nos equivocaremos siempre, histórica y espiritualmente. Dios Padre se relaciona y trata a la Iglesia de Cristo según su nuevo pacto. Ahora, si yo no creo que Dios se relaciona con nosotros exclusivamente a través de su nuevo pacto, entonces, ¿para qué Dios haría un nuevo pacto por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, si Él iba a seguir relacionándose con los israelitas y ahora con los no israelitas, no judíos, los gentiles, se iba a relacionar con ellos y seguir relacionándose con los judíos a través de los parámetros y las reglas del primer pacto por medio de Moisés?
¿Me estoy explicando con la pregunta? O sea, si yo creo que Dios me mira principalmente a través del antiguo pacto, a través de la ley, entonces, ¿para qué hacer un nuevo pacto donde dice que ya esa ley no me gobierna, sino ahora es la ley de Cristo? O sea, el amar a Dios con todo mi corazón, mi mente y mi fuerza, el amar al prójimo como Cristo nos ama a nosotros, ¿me explico? Esa es la ley de Cristo. Entonces, ¿para qué morir en la cruz? ¿Para qué decirnos estas cosas de la ley de Cristo si Él nos iba a seguir midiendo y tratando a través de la ley de Moisés? No tiene sentido, mi querido hermano. No tiene sentido que nos siga gobernando el antiguo pacto cuando Él muere y constituye uno nuevo, diferente. Voy a decirlo como lo dice la Biblia, uno mejor que el anterior. Entonces, ¿qué parte no estoy entendiendo? Si el nuevo pacto es mejor y lo hizo a beneficio no solo de los judíos, sino ahora de toda la humanidad que crea en Cristo, o sea, el resto de la humanidad que no es judía. Entonces, ¿para qué yo como cristiano, como predicador, voy a seguir insistiendo en verlos a ustedes a través del antiguo pacto o enseñar a Cristo a través del antiguo pacto? Le voy a decir algo. Ni siquiera puedo enseñar bien a Cristo solo a través del antiguo pacto. El antiguo pacto me voy a encontrar a Dios. Sin la revelación de Cristo del nuevo pacto, no voy a poder ver a Cristo en el antiguo pacto. Por eso es que hay iglesias donde en una predicación, en toda la prédica, a veces nunca escuchamos nada acerca de Cristo. Nunca escuchamos el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, nada más que en la oración. Porque en la enseñanza solo se habló de Sansón, o se habló de Moisés, o de Abraham, o de José, o de Daniel, o de David. Y por favor entiéndame, qué delicioso es hablar de los héroes de la fe. Ellos no son diferentes a nosotros, a pesar de que la fe de ellos fue probada en ese antiguo pacto, no son diferentes a nosotros. De hecho, no permitieron que fuesen distintos a nosotros para que nosotros ahora fuéramos probados en nuestra fe bajo las reglas del nuevo pacto, para que tanto ellos, los que fueron probados con las reglas del antiguo pacto, como nosotros ahora, los que somos probados con las reglas del nuevo pacto, pudiéramos ser uno en Cristo y ser perfeccionados por igual para ser la esposa de Cristo. ¡Aleluya! Mi amado hermano, no tengo nada en contra con el antiguo pacto, pero allí no voy a encontrar, sin la gracia del nuevo pacto, sin el Nuevo Testamento, no voy a encontrar fácilmente a Cristo. Y claro que voy a empezar a perderme sin querer en todas las exigencias que pide ese pacto. Y claro está, en ese pacto Dios Padre es terrible. Es fuego consumidor, es un Dios que pareciera guardar rencor por el pecado de los israelitas. Oiga, mi querido hermano, pero esa no es la única faceta de Dios. De hecho, no guardó rencor porque Él sabía que los iba a redimir posteriormente a través de Cristo. Así es, mi querido hermano. Yo quiero que usted sepa que realmente ahora, gracias al sacrificio de Cristo, es que nosotros podemos ver realmente al Padre, a Dios Padre. Y eso es lo que Cristo empezó a revelar. Vamos a dejar de mirar a Dios como el Dios que cuando Eliseo venía subiendo por el camino, que acababa de recibir la doble unción del Espíritu que tenía Elías, maldijo a los muchachos que lo llamaban: sube, calvo, sube, y enseguida, por maldecirlo, salieron unas osas salvajes de los arbustos y mataron a todos los muchachos. Oiga, que llegó el momento ya no de ver a Dios así, sino de empezar a conocer a Dios como realmente siempre Él ha sido: amor. Tenía que ser así de severo porque se abrió, escuche esto, Dios se abrió paso a filo de espada. En esa antigüedad se tuvo que abrir paso a filo de espada para que Israel pudiera perdurar de alguna forma u otra hasta que viniera Jesucristo. Y cuando ya no fue Israel el que pudo ser el ejército con la espada, defendió a Israel a través de los ejércitos que los conquistaron. Y esos ejércitos le sirvieron de una manera u otra, aunque los golpearon, los diezmaron, sirvieron de una manera u otra para evitar que Israel se mezclara finalmente con el resto de los pueblos. Así es que, mi amado hermano, si Dios quería tratarnos a nosotros, la iglesia de Cristo, con ese nuevo pacto, ¿para qué tomarse la molestia de redactar uno nuevo, de hacer uno nuevo?
No tiene sentido. Si él iba a seguir tratando a su pueblo Israel y ahora a nosotros, los no judíos, como miembros de su cuerpo, y nos iba a empezar a nosotros a tratar y a seguir tratando a los judíos con las reglas del antiguo pacto, no tiene sentido hacer y anunciar uno nuevo y mejor a través de Cristo a favor nuestro. Es más, si todo siguiera siendo a través de la ley de Dios dada a Moisés, ¿para qué la cruz de Cristo? Pero usted podrá decirme, oiga, pastor, es que Cristo murió casualmente para que ahora nosotros pudiéramos cumplir la ley por nuestras propias fuerzas. Míreme, falso. Nadie puede cumplir por sus fuerzas esa ley, la ley de Dios. Nadie. Así que, ¿qué hizo Dios? Nos libró de la sujeción a esa ley. Ya no estamos sujetos a la ley de Dios dada a Moisés, sino que ahora vivimos gratis, sino que ahora la tenemos gratis en nuestro corazón, en nuestra mente, y la cumplimos. Lo voy a decir así, de esta manera, y no se horrorice, sin querer, queriendo. La cumplimos por causa de que Cristo la cumplió por nosotros. Así que ahora, cuando yo tengo fe en Cristo, cumplo la ley por fe, por medio de Cristo. Oiga, sin ni siquiera proponérmelo. Por lo tanto, Dios Padre se relaciona y trata a su pueblo santo y justo ahora en los parámetros de su nuevo pacto, hecho, acordado entre Dios Padre y su Hijo. Así que ahora usted y yo ya no somos pecadores. Escúcheme, ya no somos pecadores. Ya no eres pecador, y nos es mejor a ti y a mí aprender cada día mejor a alejarnos y a aborrecer el pecado y la maldad. Eso nos es mejor, mi querido hermano. Así es que, mire, una cosa no riñe con la otra. Siempre se podrá ver al Señor eterno y todopoderoso desde la ley de Dios dada a Moisés y también desde la gracia de Dios por medio de Cristo. La diferencia es que la gracia es el sistema que rige ahora por el nuevo pacto. El pacto nuevo ha abolido el anterior. Así es que ahora nos conviene a nosotros ver a Dios como Él quiere que lo veamos, a través de su gracia por medio de Jesucristo. Y nuestra casa con Dios queremos seguir aprendiendo y enseñando desde la gracia de Dios por medio de Jesucristo para esta fe y esta novedad de vida nueva. Porque esto no es un punto de vista, sino que es la verdad presente de Dios ahora. Que Cristo ha propiciado un mejor pacto entre Dios y nosotros. Un pacto que nos incluye ahora a nosotros, que no nacimos de sangre del pueblo judío, del pueblo israelita. Así que esta es la verdad. Ya Dios no nos ve como pecadores. Y te repito, este no es mi punto de vista. Esto no es un punto de vista. Es la verdad de Dios, la verdad presente ahora para nosotros. Y esto es lo que nosotros queremos enseñar y seguir aprendiendo. La gracia de Dios, no la ley de Dios dada a Moisés. No queremos enseñarle a usted a que siga pensando de sí mismo como el mismo pecador de siempre. Solo que ahora es el pecador de siempre tratando de ser salvo, tratando de ser santo, tratando de ser justo. No, hombre, mi querido amigo, mi amado hermano. La ley enseña esto subliminalmente, de que siempre vas a estar tratando sin lograrlo. No queremos entonces enseñarle a usted que usted es un pecador, el mismo pecador que eras antes. No. No, mi querido hermano, ya tú no eres ese pecador. Ahora, si usted sigue pecando como siempre lo hizo, a pesar de haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, significa que usted no ha entendido de qué se trata la obra redentora de Cristo. O sea, usted necesita aprender quién es Jesucristo. Su fe necesita aprender de Jesucristo para entender quién es usted ahora y de dónde fue rescatado. Por eso es que queremos enseñar que usted en Cristo ya no es un pecador delante de Dios. Usted ha sido justificado y santificado por Dios al creer en Jesucristo. Esto es lo que es usted, una persona nueva, una nueva criatura. Usted es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, una criatura que es justificada y santificada permanentemente por Cristo delante de Dios, y que esto se obtiene por medio de la fe en Cristo. Eso es lo que queremos enseñar y seguir aprendiendo, y que usted siga aprendiendo para que usted también pueda enseñar.
Oiga, mi querido hermano, la ley de Dios dada a Moisés les recordaba constantemente a los israelitas que eran pecadores. Y si usted quiere agradar, obedecer y servir a Cristo por medio de la ley, usted seguirá siendo entonces el mismo pecador de siempre, el de allá, el que era antes de aceptar a Cristo como Salvador. Si la ley es tu bastón, tu guía, entonces sigue siendo el mismo pecador. Pero si la gracia de Cristo, el Espíritu Santo, es ahora tu guía, tu apoyador, entonces ya tú no eres ese pecador de antes, porque entonces Dios, entiéndalo, ya no te ve como un pecador. Si no te mira bajo la ley y te mira bajo la gracia de Cristo, entonces te ve como un ex pecador. Ya no eres culpable de tus pecados. Qué hermoso, ¿verdad? Si te mira bajo la ley, eres culpable de tus pecados. Si te mira bajo la gracia de Cristo, ya no eres culpable de tus pecados. Ahora, pecar no es bueno, porque pecar siempre traerá malas consecuencias, aunque seamos nueva criatura. Así que recuerda siempre, la ley de Dios, pura, santa, perfecta, tenía un punto. No podía justificar a nadie, sino que como nadie la podía cumplir ni la podrá cumplir, se convirtió en un acusador de los pecados de los que trataban de obedecerla. La ley señala, enseña nuestros pecados, enseña que somos pecadores. Vamos a leer esto en la Biblia, porque después usted va a decir que estoy hablando sin haber leído la Biblia, ya se me está acabando el tiempo de prédica. Dice en la carta a los Romanos capítulo 3 versos 19 y 20 lo siguiente: obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justos ante Dios por hacer lo que la ley manda. Te lo repito, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Por escritos como este, es que los mesiánicos, los antiguos cristianos que ahora se han judaizado, que se están convirtiendo al pueblo de Israel, porque dice que tienes que ser israelita para ser salvo, están empezando a decir, y algunos ya lo predican, de que las cartas de Pablo, todas estas cartas del Nuevo Testamento, no son parte de la Torá, sino que son prédicas, interpretaciones de la Torá de estos hombres de Dios en la antigüedad o en la iglesia primitiva, pero no pueden ser consideradas palabra de Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, mi querido hermano? ¡Wow! Entonces, si uno dice que están en apostasía, se ponen bravos. Así que, mire, mi querido hermano, te lo leo nuevamente. Nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Entonces, vivir recordando, predicando, enseñando, haciendo énfasis en cuán pecadores somos todavía, es vivir bajo el primer pacto de la ley de Moisés. Y Dios nos llamó para ser libres, sea judío o no judío, libres de ese primer pacto y para vivir en la libertad de su nuevo pacto en Cristo. Mi amado hermano, nosotros hemos sido incluidos, los no judíos, ahora en este nuevo pacto para ser hechos miembros de la familia de Dios, miembros de su pueblo santo. Escucha, el primer pacto no nos incluyó. Por eso nos corresponde enseñar, sobre todo a nosotros, los no judíos, o sea, a los gentiles, nos corresponde enseñar toda la Biblia desde la nueva perspectiva que nos provee la gracia de Cristo en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto de Dios a favor nuestro. Enseñar el nuevo pacto es nuestro camino, porque en este nuevo pacto Dios nos muestra cómo nos ha hecho justos sin tener que cumplir la ley. Dice el apóstol Pablo en esta su carta a los Romanos en el mismo capítulo 3, ahora en los versos 21 y 22 lo siguiente: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, o sea, la Torá, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. ¡Aleluya!
sea quien fuere, no importa el gentilicio, no importa si eres hebreo. No, mi querido hermano, Dios es el que nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¡Punto! Así de sencillo y de simple, así de fácil, mi querido hermano. ¿Lo vemos? ¿Lo puedes ver? No tenemos que estar llenando de miedo y de reglas o parámetros imposibles de cumplir a los hermanos que han creído en Cristo. Porque Dios no nos llamó para creer en Moisés, nos llamó para conocer y creer a Jesucristo, creer en Jesucristo, conocer a Jesucristo, para que Jesucristo nos permita, nos lleve a conocer a Dios. Porque Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Dios te llamó, mi amado hermano, Dios te llamó para hacerte libre del pecado, para que seamos ese pueblo sin pecado en el cual Él puede deleitarse. No te relaciones con Dios como un pecador buscando redención. No llegues delante de Dios siempre como ese pecador que busca redención. Ay, yo pecador, por mi culpa. No, mi querido hermano, záfate ya de esa falsa creencia de la iglesia tradicional, la de Roma. Ya záfate de eso, mi querido hermano. No te relaciones con Dios como un pecador buscando redención. Mejor aprendamos que ya no estamos siendo acusados por Dios porque no cumplimos con su pacto al no cumplir con su ley. Ya no somos pecadores delante de Él si creemos en verdad en Jesucristo. Ya no somos pecadores delante de Él si creemos en verdad en Jesucristo. Amén. Dejemos, mis amados hermanos, dejemos de enseñar que las personas siguen siendo pecadores. El énfasis en la gracia de Cristo es que ya no somos vistos ni tratados por el Señor como pecadores. El pecado aún mora en este cuerpo, porque en este cuerpo habita aún la naturaleza pecaminosa. Pero tú y yo fuimos librados de ella, mi querido hermano. Así es que nosotros, los hijos de Dios, este pueblo santo, que ya Dios no lo ve como pecador, nosotros somos los que tenemos el libre albedrío para poder decidir en qué naturaleza queremos vivir. Quiero vivir en la naturaleza de pecado, pecaminosa que mora en mi cuerpo, en la que yo actuaba, pensaba, vivía antes, o quiero vivir ahora en la naturaleza divina, la de Cristo, que porto ahora, que tengo ahora en mí, de la cual me he vestido como ropa nueva. Quiero seguir siendo de ese reino de muerte, o quiero venir a vivir y ser parte ahora del reino de Dios. Así de sencillo, mi amado hermano. Por lo tanto, enseñemos la verdad, porque usted y yo tenemos que escoger. Usted y yo escogemos en qué naturaleza vamos a vivir. Así que enseñemos la verdad. La naturaleza pecaminosa que moraba en nuestros cuerpos dejó de esclavizarnos, dejó de esclavizar a los que creen en Jesucristo. Sigue diciendo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, ahora en el capítulo 6, versos 1 al 8. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Aquí lo que el apóstol está diciendo es, si aún estás viviendo en el pecado, oiga, despierte, apártese de él, que usted sí puede hacerlo. Usted ya es libre de su poder y no necesita estar pecando para demostrar que Dios es tu amo ahora o para estar demostrándole a otras personas que vives en la gracia de Cristo. No. No olvides que ya nosotros morimos con Cristo. Y eso es lo que viene aquí, eso es lo que está diciendo el verso 3 y en el 4 y en lo que sigue. Te lo sigo leyendo. ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¡Aleluya! Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Y aquí habla de la vida eterna, mi querido hermano, de que la muerte eterna ya no tiene poder sobre ti y sobre mí. Verso 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Vamos a leerlo juntos.
1, 2, 3. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Qué hermoso, ¿verdad? Y simple. Ya no somos esclavos del pecado. Verso 7. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. ¡Aleluya! Mi amado hermano, no eres un pecador tratando de ser santo, tratando de ser justo ante Dios. Ya eres justo y santo ante Dios por causa de tu fe en Jesucristo. Nada más por eso, punto. Aprendamos a vivir es en la responsabilidad que tenemos ahora de esta salvación tan grandiosa y de esta libertad que tenemos ahora sobre el pecado que nos esclavizaba. Aprendamos también a vivir con un nuevo pensamiento entonces. No soy un pecador, soy libre del poder del pecado. El Espíritu Santo es quien me guía ahora. Y podemos vencer los apetitos de la carne, los malos deseos, por medio de la victoria de Cristo en la cruz sobre estos poderes, teniendo fe en Jesucristo y aceptando la guía del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo vive en ti, eso es muy importante, mi querido hermano. Y vive en ti si crees de verdad en Jesucristo. Si no, no habita en ti el Espíritu Santo. Enseñemos entonces y aprendamos a pensar como las personas libres que somos. Libres de la esclavitud del pecado en nuestros cuerpos, libres de la influencia perniciosa de Satanás y de la sociedad sin Cristo en nuestra mente, en nuestras decisiones. Ahora nosotros, que somos libres verdaderamente, podemos aprender nuevos hábitos. El Espíritu Santo te va a enseñar a ti y a mí nuevos hábitos. Mire, en cada persona, nuevos hábitos contrarios a los hábitos perniciosos que tenía antes cuando no tenía a Cristo. Así que tus hábitos no se los impongas a otros. Permítele al Espíritu Santo que se encargue de hacer eso en las otras personas. Tú y yo concentrémonos en la guía del Espíritu Santo toda vez que nos está llevando a adquirir, a aprender, a tener nuevos hábitos de vida para nosotros, hábitos de vida contrario a la vida pecaminosa que llevábamos antes. Así es que cambiemos nuestra manera de pensar. Somos vencedores en Cristo. Soy vencedor en Cristo. Cristo vive ahora en mí. Ya yo no quiero ser mi propio amo. Dígalo conmigo. Ya no quiero ser mi propio amo. Quiero que Cristo sea mi amo, mi Señor, y no yo. Ahora sigo hablando yo. Oiga, el Señor te ama, Dios Padre te ama a ti y a mí, y Él ya no está disgustado ni contigo ni conmigo. Él no está bravo con nosotros. Lo dice el apóstol Pablo aquí en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, versos 1 y 2. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. ¿Vio que es permanente esta paz? ¿Vio que es permanente esta salvación? ¿Vio que es permanente esta bendición, esta nueva vida? Te lo leo de nuevo. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Oiga, por medio de Cristo hay paz entre Dios Padre y todo el que cree en Jesucristo. Permanentemente tenemos paz con Dios. Nuestra meta como nacidos de nuevo, como iglesia de Cristo, es alejarnos del pecado, porque ahora sí podemos hacerlo, mi querido hermano. Enseñemos entonces la verdad, enseñemos esta verdad. Nada ni nadie te está acusando con efectividad ante Dios. Escucha. Nada ni nadie te está acusando con efectividad ante Dios. Nada, la ley, ni nadie, Satanás, ni ninguna persona te está acusando con efectividad ante Dios. Eres permanentemente aceptado por Dios. Permanece en esa verdad entonces. Deja la culpa. Nadie te acusa con efectividad. Solo sigue creyendo y no peques más deliberadamente. Ya. Punto. Si Dios ya no nos considera pecadores, ¿para qué pecar ahora deliberadamente? Disfrutemos nuestra libertad y aprendamos a vivir en ella sin condenación
y sin andar pecando deliberadamente, porque eso nunca será bueno ni producirá algo bueno. Aprendamos mejor a ser como Cristo. Busquemos conocerle más y procuremos vivir con entendimiento, alejados del pecado. Con entendimiento, alejados del pecado, procuremos vivir. Ya no porque Dios se enoja, sino porque ahora busco ser alguien maduro y que ama a Dios y a Jesucristo. Así es, mi amado hermano. Eres libre. Ya no eres un pecador tratando de ser santo, tratando de ser justo, tratando de ser digno. Ya eres santo, justo y digno delante de Dios. Nosotros ya no somos un pueblo de pecadores. Somos esa nación santa, real sacerdocio adquirido por Dios. Así es que actuemos. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es actuar en esa verdad y en esta libertad que tenemos ahora en Cristo. No para andar pecando, no, sino para aprender a ser como Cristo. Así es. Y Cristo amaba a su Padre. Así que nuestro camino es amar a Dios. Dios te ama. ¿Pecaste? Bueno, ya no peques más, punto. Y si has pecado durante 30 años, has pecado, otra vez volviste a pecar. Hey, abogado tienes delante del Padre. Pero eso es para otra prédica más adelante. Así es que no te preocupes. Dios no está enojado contigo, no te ve como pecador. Por eso es que ahora Él nos dio este mejor pacto, este nuevo pacto, para que sea este pacto el que nos rija, el que nos dé los parámetros correctos para relacionarnos con Dios. Y recuerda, ya Dios no está enojado. Vive en ese parámetro, vive en esa regla, vive en esa verdad. Y esto no es un punto de vista, es la verdad de Dios. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Dios. Padre, yo te pido que esta verdad siga libertándonos cada día más y más y más, Señor, porque ese es tu propósito a través de Cristo, el hacernos verdaderamente libres, totalmente libres, Dios. Ya lo somos, pero no lo entendemos a veces, no lo creemos aún. Por eso, Dios, yo te pido que tu verdad, tu palabra, siga empujando fuera de nuestros pensamientos las creencias erróneas, los dogmas erróneos, y nos permita entender, recibir que somos aceptados ya en ti, que no hay nada que se interpone entre usted y nosotros, de que estamos en la relación correcta que usted quería tener con nosotros y que usted no está enojado ni nos ve como pecadores, sino nos ve como sus hijos. Nos habla, nos mira con amor y esos planes de bien que siempre has tenido para nosotros realmente son accesibles ahora para nosotros, tus hijos. Que tú cuidas de nosotros, de que tú pues a veces nos corriges y nos da nuestro tate quieto a los que lo merecemos. Pero lo haces porque eres nuestro Padre, no porque nos tienes rabia, no porque nos estás condenando, no, sino porque nos corriges en amor para que podamos seguir creciendo en Cristo. Te doy gracias por eso, Señor, y que esta verdad siga haciéndose más firme y fuerte cada vez más y más en mí y en mis hermanos, Señor, y que podamos predicar esta verdad y que mis hermanos también la puedan seguir enseñando y juntos podamos seguir creciendo en Cristo, en tu verdad, Señor. Oh sí, Padre, en esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. En el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, ya te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti permanentemente, y en la cruz de Cristo tuvo de ti y de mí misericordia. En la resurrección de Cristo de la muerte, el Señor alzó permanentemente su rostro sobre ti y sobre mí, y en Jesucristo nos regaló, puso en ti y en mí su paz, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, y creciendo cada día más en el conocimiento de nuestro poderoso Señor y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Sé libre, mi querido hermano. El Señor te ama, el Señor te ama. Por eso te dio a Jesucristo y nos ha dado este nuevo pacto de libertad. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica.
muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia a clamar.